en el que nos piden dos opciones. La primera es graficar varias funciones en una sola ventana y la segunda es graficar funciones en subgráficas según una matriz en la que el usuario ingresa el número de columnas y filas y va ingresando la función que quiere graficar en cada posición. Empezamos el código con comandos de consola que son para limpiar datos, para así cada vez que se vuelva a recorrer el programa, se limpian los datos almacenados anteriormente y no haya problemas. Luego procedemos a imprimir el menú de opciones, que serían las dos que comenté antes, y pondríamos la opción numérica, en este caso, en la variable OP, en la cual el usuario seleccionaría la que necesita o la que quiere. Si la opción es 1, o lo que quiere decir que quiere graficar varias funciones en una sola ventana, procedemos a preguntarle al usuario cuántas funciones desea graficar. Luego procedemos a asignar un rango de menos 10 a 10 con un paso de 0.1 para que se pueda visualizar bien la función. Luego agregamos en un arreglo los diferentes tipos de colores y los diferentes tipos de estilos. Esto se utilizará más adelante para seleccionar para los diferentes gráficos. Luego se pone un hold on para así que no haya problemas con las gráficas, con los plots, y se hace en vez de vector, se hace un cell vector en el que es más eficiente almacenar datos heterogéneos y strings largos. Entonces, leyenda se crea con eso, desde empezando en 1 hasta el número de funciones que necesite. Luego, o sea, empezando en un bucle de 1 a cada función, se le pregunta cuál opción desea, si la función lineal, cuadrática, la sinusoidal, la exponencial o la logarítmica, y según lo que el usuario seleccione, se entra a un switch en el que por cada caso se asigna a la variable y la función correspondiente y se asigna a la leyenda un valor en la leyenda en la posición de i, el tipo de función. Una vez se hace eso, se procede a graficar. Se grafica X y se grafica Y con un color y un estilo de color y un tipo de línea que se definió anteriormente utilizando el arreglo que mencioné antes y randomizando las selecciones. Si es que la opción es 2, en cambio, y el usuario quiere graficar muchas gráficas como grid, digamos, o en una cuadrícula, se le pregunta cuántos números de filas y cuántos números de columnas requiere. Se calcula el total multiplicando filas por columnas. Se vuelve a inicializar el arreglo de colores y estilos. Y entramos otra vez en un loop. Entramos en un loop desde 1 hasta el total, que serían filas por columnas. Y le preguntamos al usuario cuál opción desea graficar. Se asigna el mismo paso de menos 10 a 10, un paso de 0.1. Se selecciona un color y un estilo randómico del arreglo antes inicializado. Y entramos otra vez a un switch en el que se le asigna la variable y, la función correspondiente. A la leyenda se le asigna el string correspondiente o el tipo de función que sería en este caso. Y el título sería qué tipo de función es: lineal, cuadrática, sinusoidal, exponencial o logarítmica. Y si es que la opción no es válida, se le usaría un error de que esa opción no es válida. Y al final solamente se grafica, se pone el título que se le seleccionó con el switch case, y en el eje Y se le pone la leyenda, en el eje X se le pone X, y de leyenda se le pone la leyenda, obviamente. Y si es que no elige ni la opción 1 ni la opción 2, se le dice que no es una opción válida y se sale del programa. Ahora vamos a proceder a una demostración. Aquí nos pregunta cuál opción es que deseo. Vamos la 1. Una pregunta cuántas funciones deseo graficar. Pongámosle que deseo graficar, no sé, 3 funciones. Y deseo graficar la función lineal, la función cuadrática y la exponencial, que sería la 5. Y de eso se acaba de ejecutar el programa y me grafica las 3 funciones en el mismo gráfico, como se puede observar aquí. Ahora, sí, a seleccionar la opción 2 y demostrar cómo sería. Entonces seleccionamos la opción 2 de graficar funciones en sus gráficas según la monomatriz. Nos preguntaría cuál es el número de filas. Pongámosle una matriz de 3 por 3. Y entonces seríamos para la posición
Aquí nos pregunta la función para el subplot, bueno, sería la posición 1. Entonces elegiríamos, no sé, la lineal. Luego elegiríamos para la posición 2, elegiríamos la exponencial. Para la función 3 elegiríamos la cuadrática. Para la 4 elegiríamos la logarítmica. Para la quinta elegiríamos otra vez la lineal, para un ejemplo. Para la sexta podemos elegir cualquiera. Séptima igual. Ahí. Y una vez llenamos todos los espacios, se nos grafica en una matriz, como habíamos asignado, 3 por 3. Y ya eso sería todo de este ejercicio. Se realizó con el fin de que el usuario pueda seleccionar entre la función lineal y la función cuadrática. Él puede elegir una de las dos para poder analizarlas con ciertos parámetros pedidos en el documento. Aquí realizamos un switch para ejecutar la función y así el usuario puede escoger entre ambas opciones. Si elige la opción 1, se va a la función lineal y si va a la opción 2, pues se va a la función cuadrática. Si ahorita escogemos la opción 1, nos llevaría aquí, donde el usuario debe seleccionar estas variables, o más bien ingresar estas variables, que sea el x1 y y1, x2 y y2. Y con esto se define pues una recta. Y con esto se calcula la pendiente m con la fórmula de 2 puntos. También calcula la intersección con el eje y. El valor de b en la ecuación y es igual a mx más b. En el tema de la gráfica, se genera un rango de x y se calcula usando la ecuación de la recta. Usamos estas líneas de código para que se grafique la recta, los dos puntos dados, los dos cortes con los ejes X y Y, y se añaden las etiquetas, títulos y cuadrícula. Yendo a la opción 2, que sería la función cuadrática, se pide al usuario que ingrese los coeficientes k y c de las funciones cuadráticas, que sería la función f de x es igual a k x al cuadrado más c, y define un rango de x, y se calcula para la gráfica de la parábola. Aquí en mínimos y máximos se determina si la parábola tiene mínimo si abre hacia arriba o máximo si abre hacia abajo. También se muestran las vértices de la parábola, que en este caso es 0, c. Y volviendo aquí a la gráfica de esta función, se grafica la función cuadrática, una línea horizontal como referencia, aunque realmente no es una asíntota, y el punto de corte con el eje Y. Vamos a explicar el ejercicio 3 que tiene que ver con los números binarios. Primero empezamos con limpiar la consola cada vez que se inicia el programa. Vamos a solicitar el número binario, obviamente con el input, para que se ingrese el binario. También la S, que indica que toma como una cadena de caracteres, no solo como un número. Después vamos a validar que solo tenga 0 y 1. Bueno, cuando se valide, obviamente entra al bucle de repetición, donde podemos ver que recorre la cadena, y si algún carácter no es ni 0 ni 1, entonces es válido, y se vuelve falso, entonces obviamente se interrumpe el ciclo. Entonces, si no es válido, pues nos mostrará el error de que solo se permiten los caracteres 0 y 1. Y obviamente vamos a imprimir el valor si se valida y es correcto. La conversión octal, ya que el ejercicio nos pedía convertirlo a octal y completar con ceros a la izquierda para hacer grupos de 3, pues utilizamos un mod, igual un bucle de repetición, donde si no es 0, pues entraría el bucle de repetición, y imprimimos en este caso como es el número que nos dé ya con los ceros adelante. Tenemos que cada grupo de bits sea decimal. Obviamente aquí validamos que el grupo 1 sea igual a la validación más el 4, el grupo 2 la validación más 2, y el grupo 3 sería la validación más 1. Y obviamente se imprime al final. En la conversión hexadecimal, que igual nos pide completar con ceros a la izquierda para los grupos de 4, ¿no? Aquí podemos ver que con este bucle es casi lo mismo que para, para el octal. Entonces, básicamente solo lo que hacemos es cambiar los grupos y hacerlos de 4.
Aquí en esto mostramos las divisiones de cada uno de las hexadecimales. Igual con un bucle de repetición donde recorre la cadena. También las funciones para el hexadecimal, donde es lo mismo que para las eh, octales, donde tenemos el grupo de validación 1, que sería validación más 8. El grupo 2 sería la validación más la validación más 4. El grupo 3 sería la validación más 2. Y el grupo 4, que sería el 1, sería la validación más la validación más 1. ¿Cómo convertimos la letra si es mayor a 9? Utilizamos un if donde ponemos que si el valor es mayor a 10, pues entonces se imprima las letras A, B, C, D, F respectivamente. Y con eso se acabaría el programa cuando lo imprime. Vamos a comprobarlo. En este caso, primero vamos a iniciar con caracteres que no sean ni 1 ni 0 para comprobar que cumple con los requisitos, donde podemos ver que en el error solo nos permite los caracteres 0 y 1. Vamos a tomar un ejemplo, que en este caso sería el número binario 10, 10, 1101, donde claramente nos puede dar el número ingresado. Lo divide en octales, que en este caso sería grupos de 3, y el número octal sería 55. También tenemos la división hexadecimal, donde podemos comprobar que se divide en el grupo respectivamente de 4, obviamente, y el número decimal sería 2D. Y eso sería todo el ejercicio número 3. Voy a hablar acerca del ejercicio 4. Entonces, para empezar, justamente se ingresa un input en el que te pregunta si tú vas a trabajar con 16 o 32 bits. Entonces acá, por si la opción no fuera correcta, pues se genera un while en el que te va a hacer escribir 16 o 32 y si no, pues hasta que lo hagas. Luego de esto justamente se pone para que tú puedas escribir el número. En este caso te da un ejemplo y justo como lo mencionaban antes, acá es para poder ingresarlo en string y poder trabajar con eso justamente porque este número viene con una coma. Después de esto se viene a validar la coma. Para esto se tuvo que investigar acerca de una función que se llama reg expression, que es básicamente que ayuda a poder verificar que se trabaje justo con ceros y unos. Y aparte, por ejemplo, esta comilla de acá significa que aquí va a empezar el número, es 0, 0, y que va a tener simplemente una coma una sola vez para que no exista un error. Y no, pues te dirá que estuviste mal. Luego de esto se va a separar, como sabemos, sobre las reglas de 16 y 32 bits. Se va a separar la parte de la coma, que sería la parte entera, y la parte fraccionaria. Para la parte entera justamente es el split número 1 y para la parte fraccionaria sería el split número 2. Luego de esto se vuelve a concatenar las dos partes para poder encontrar el primer número, que sería el primer 1, donde es donde se va a empezar para poder empezar a trabajar. Entonces acá justamente buscamos el índice 1. Entonces cuando lo encuentra, pues guarda el índice en ese momento. Entonces si no existe un índice con el valor de 1, pues no se puede trabajar porque entonces todos los números serían 0. Luego de esto se pasa a la matiza. Acá como sabemos la matiza es la parte donde se guarda el número, luego de que se escribe toda la demás parte. Entonces primero se comprueba que si la matiza está vacía, pues se le agrega la matiza es 0. Luego de eso, si el índice es menor a la parte entera, pues entonces esto se sabe que va a ser un número con el exponente 10 por 2, pero positivo, ¿no? Entonces para esto se toma cuánto es el len de la parte entera y se le va a restar el índice 1. Esto porque no se toma nunca en cuenta el primer índice, que sería el primer 1. Y en el otro caso de que sea para la parte fraccionaria, pues entonces se va a tomar el índice de negativo, que básicamente se hace todo al revés, porque ahora es por 2 elevado a la menos algo. Entonces, luego para ya simplemente imprimir el código, entonces el número ingresado es tal
Y el número normalizado, justamente no sé si pueden ver aquí, es porque va a ser un string que va a escribir por 2 y aquí se va a escribir el decimal, que sería el exponente. Y la matiza sería la parte del S. Y si no, pues acá se va a escribir en el 32. Y eso sería todo. Gracias. Este código en MATLAB, donde primero se solicita al usuario a la matriz del coeficiente A y verifica que sea una matriz cuadrada, igual número de filas por columnas. Y si no lo es, se muestra un mensaje de error y se detiene el programa. También pide al usuario el vector de términos independientes, que sería el B, y se verifica que tenga la misma cantidad de elementos que el número de filas de A. Y si no, pues igualmente se detiene el programa. Con ello, se pide también al usuario que indique el nivel de precisión o tolerancia del error. Por ejemplo, si 1 Euler es menos 5, significa que un error es de 0,00001. El programa verifica que el número sea positivo. Ya con todo eso explicado, pues tendríamos que empezar con la inicialización. X es el vector donde se irá calculando la solución. El error empieza en un valor alto para que el bucle while se ejecute y k lleve el conteo de cuántas iteraciones se han hecho. Se ejecuta hasta que el error calculado sea menor que el ingresado por el usuario. Para cada variable x de y, se calcula la suma de los elementos a y j por xj, donde j tiene que ser muy diferente a y. Y con eso se despeja x y con las ecuaciones y la fórmula de Gauss-Seidel. Ya con eso se calcula el error relativo usando la norma infinita, el máximo valor absoluto de los cambios entre las iteraciones. Esto asegura que el método se detenga cuando los cambios en las soluciones sean suficientemente pequeños. Y con ello se muestra el vector y la actualización de cada iteración, para que el usuario vea cómo se aproxima la solución y con esto se imprimirían los valores ya resueltos.